La vida de Eric Liddell. Capítulo 14. Enemigos. El Xiao Chang al que regresó Eric a finales de octubre de 1940 no era el mismo lugar que dejara un año antes. No. Una gran muralla rodeaba ahora toda la localidad, patrullada de día y de noche por los guardias. Los japoneses habían decidido ocupar a Xiao Chang y convertirla en una guarnición y centro de mando para la construcción de una carretera en la zona. Hasta ese momento, las carreteras se enlazaban las aldeas de la Gran Muralla China. Eran estrechas, curvas y sin asfaltar. Estaba rodeada de jardines y cementerios antiguos. Los cementerios eran muy populares para los chinos de la Gran Llanura. La gente los cuidaba y protegía con esmero, es decir, hasta el día en que los japoneses decidieron unas carreteras derechas y asfaltadas a través de la llanura. Les ayudarían a trasladar sus tropas y provisiones con mayor rapidez de un lugar a otro. Tales carreteras serían bastante amplias y llanas para vehículos a motor, en vez de los acostumbrados carros de mula. Los japoneses confiaban en que los vehículos a motor y los tanques les ayudarían a ganar la guerra. Todos los hombres, mujeres y niños capaces de Xiao Chang fueron forzados a ayudar a construir la nueva carretera. Movían la tierra con palas y grandes rocas a mano. La obra resultaba agotadora y angustiosa. Mientras los guardias japoneses jugaban a las cartas y contaban chistes, a los trabajadores forzados chinos se les obligaba a abrir carreteras a través de lo más sagrado en sus vidas, las tumbas de sus antepasados. Eric sintió náuseas al oír lo que habían hecho los japoneses. Le alegraba de haber regresado. El pueblo chino necesitaba ahora más que nunca recibir buenas noticias. De alguna manera debían encontrar un sentido a sus vidas en medio de tanta crueldad y tanto odio. Eric sabía que la verdad del mensaje del Evangelio les podía proporcionar ese sentido. Sin embargo, algunas cosas seguían su curso normal. Las parejas se casaban, tenían hijos y celebraban funerales. Poco después de regresar, Eric fue invitado a una aldea cercana a la boda de una pareja que conocía bien. La ceremonia se desarrolló sin novedad. Los invitados no hicieron caso a las explosiones de artillerías pesadas a menos de 1 milla de distancia. Con el gozo de la boda se hizo caso omiso del mundo exterior por unas horas. Eric planeaba volver a Xiao Chang por la noche después de la boda. Sin embargo, cuando supo que el ejército comunista merodeaba por allí, decidió quedarse a pasar la noche. A la mañana siguiente, se dirigió a su casa en bicicleta. Le acompañó un amigo que también había estado en la boda. Cuando se encontraban a la mitad del camino de Xiao Chang, Eric oyó una lluvia de balas a su alrededor. Inmediatamente dio un frenazo y gritó a su amigo para advertirle. Ambos se tiraron de las bicicletas, pero las balas seguían silbando a su alrededor. La ráfaga cesó de repente. Eric y su amigo oyeron un crujido entre los arbustos que estaban cerca de la cuneta. Entonces, varios individuos salieron arrastrándose tímidamente del matorral y de inmediato les pidieron disculpas. Al parecer, les habían confundido con soldados del ejército japonés. Cuando ellos saltaron de las bicicletas, los chinos les pudieron ver mejor y se dieron cuenta de su horror, dejando de disparar. Después de ofrecerles disculpas, les dejaron continuar el viaje. Una vez montados en las bicicletas, Eric meditó en lo sucedido. Ya nadie estaba seguro. Algo tan sencillo como volver de una boda en bicicletas podía costarle a uno la vida. Se alegró de que aquellos hombres fueran tan malos tiradores. Eric escribía frecuentemente a Flo. En sus cartas intentaba explicarle
cómo habían cambiado las cosas en Xiaochang y cuán importante le parecía su labor misionera. Ahora viajo hacia el sureste, a lugares que nunca había visitado. Cuando estoy fuera no hago más que dar, dar, dar en todo momento. Intentar conocer a la gente y presentarles un mensaje de ánimo y de paz en estos tiempos en los que no hay ninguna paz exterior. Escribió en una carta a Flo. Cuanto menos tiempo faltaba para que los japoneses acabaran de construir sus carreteras, más empeoraba su conducta. Parecía que los oficiales ya no se preocupaban de mantener el orden de sus tropas. Soldados borrachos daban tumbos en el hospital en busca de pacientes y enfermeras que acosar, con largas y brillantes espadas. Muchas aldeas de sus alrededores de Xiaochang fueron arrasadas, lo que hizo llegar al hospital un flujo constante de heridos y moribundos. Tanta gente necesitaba atención médica que Eric se vio obligado a servir en el hospital como ayudante de enfermería. Aprendió a esterilizar instrumentos quirúrgicos y a cambiar vendas como un experto. Disfrutaba de su trabajo en el hospital porque le daba la oportunidad de compartir su fe con los pacientes. Pero también había peligros. Un día, Annie Bochan, matrona del hospital, entró en la sala de operaciones buscando a un médico. Le encontró contra la pared con un soldado japonés golpeándole la cabeza con una porra. Annie intervino sin pensarlo. «Necesito a este médico», le dijo en voz alta. Al verse sorprendido por una mujer blanca de baja estatura, el soldado retrocedió y salió de la sala. Annie curó las heridas del médico. Aunque el incidente terminó felizmente, el personal del hospital, incluido Eric, empezó a dudar de su seguridad a largo plazo, ya que la situación no hacía más que empeorar. Finalmente, 5 meses después del regreso de Eric a Xiaochang, los japoneses ordenaron a todos los extranjeros que abandonaran la zona. El hospital, que había tratado a todo aquel que estaba en necesidad, incluido a los soldados japoneses, tuvo que ser evacuado. A los misioneros le dieron un plazo de 2 semanas para salir de allí con la advertencia de que no podrían llevarse nada. Los misioneros salieron y entregaron las llaves a los japoneses, preguntándose qué suerte corrían los enfermos y heridos de la zona sin nadie que les cuidara. Era obvio que los japoneses no abrirían el hospital. De hecho, jamás volvió a ser utilizado. Varios meses después, el edificio fue incendiado. El personal de la Sociedad Misionera de Londres en Xiaochang se esparció. Algunos, como Robert y su familia, regresaron a Escocia, mientras que otros fueron a trabajar en hospitales y clínicas. Algunos, como Eric, fueron a Tientsin. Una vez allí, tuvo una conversación muy seria con Flo. Era obvio que los japoneses se estaban volviendo cada vez más hostiles hacia los europeos. Eric pensaba que no era seguro que Flo continuara en China, y aún más estando embarazada de su tercer hijo. También circulaban rumores de que los japoneses estaban considerando enviar a los extranjeros a campos de concentración. Eric no podía tolerar la idea de que su esposa diera a luz en aquellas condiciones. Al principio, Flo se resistió, pero al final lo aceptó. Sería mucho más seguro para ella y las niñas regresar al Canadá. Cuando la guerra hubiera finalizado, volvería a China. Acompañar a Flo y a sus hijas hasta el barco que las llevaría a Canadá fue probablemente la cosa más difícil que Eric tuvo que hacer en su vida. La pequeña Patricia
saltaba a su lado, subiendo la escalera del barco, y Heather le brindó una amplia sonrisa cuando la subió a la litera superior. Antes de que Eric y Flo tuvieran tiempo para decirse uno al otro todo lo que querían, sonó la bocina del barco. Era la señal para que todos los visitantes desembarcaran, así como para apartar la escalera y zarpar el barco. Eric se sentó en la litera de abajo y sentó a Patricia sobre sus rodillas. Miró sus grandes ojos azules, casi idénticos a los suyos. Bueno, Tricia, le dijo, reprimiendo las lágrimas, quiero que cuides a mamá y la ayudes a cuidar a Heather y al nuevo bebé. Patricia le dio un fuerte abrazo. Sí, papá, cuidaré de mamá hasta que tú vuelvas, dijo valientemente. Flo se dio la vuelta para que las niñas no la vieran llorar. Agarrada de la mano, la familia subió al puente y Eric despidió a su esposa con un beso. Le dio un último abrazo y susurró a su oído: los que aman a Dios nunca se ven por última vez. Flo asintió con la cabeza, tratando de reprimir sus lágrimas. Sabía que tenía que ser fuerte, tanto para con Eric como para las niñas. Cuando el barco hubo zarpado, Eric regresó a Tientsin muy afligido de corazón. Estaba seguro de haber tomado una decisión correcta al enviar a su familia, pero había sido muy difícil decir adiós sin saber exactamente cuándo les volvería a ver. Como no podía regresar a Xiaochang, Eric se alojó en casa de un profesor del colegio anglo-chino. Una vez más se encontraba en la zona francesa, en donde había pasado tiempos muy felices con su familia durante la primera vez que llegó a China. Eric no volvió a ser profesor. El año escolar en el colegio anglo-chino ya había comenzado y no se necesitaban nuevos profesores. Por primera vez en mucho tiempo, Eric no tenía nada en particular para hacer, así que decidió perseguir un sueño que acariciaba desde hacía mucho tiempo. Había poco material escrito disponible para instruir a los pastores chinos a dirigir eficazmente sus iglesias. Eric quería escribir un manual sencillo que proveyera tal instrucción. Comenzó su manual de discipulado cristiano y se esforzó todos los días. También habló en muchos servicios y reuniones de la iglesia. Eric aún seguía trabajando en el manual en septiembre, cuando recibió un telegrama de Flo, anunciándole que acababa de tener una niña. Anhelaba estar con Flo y estrechar a Maureen Liddell, su hijita recién nacida, pero sabía que todavía no había llegado el momento. Las cosas empeoraban en China y él, como misionero, tenía un mensaje vital de ánimo y esperanza para compartir con esta gente que atravesaba un periodo tan oscuro. Diciembre de 1941 no fue un buen mes para los extranjeros en China. El 7 de diciembre, 350 aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor en la isla hawaiana de Oahu, en donde se hallaba anclada la flota norteamericana del Pacífico. 2 buques de guerra se hundieron y otros 6 sufrieron graves daños. Casi 2.900 soldados y marineros norteamericanos murieron. El mismo día, los japoneses también atacaron las Filipinas, Malaya y Hong Kong, que estaban controladas por los británicos. Al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, los Estados Unidos y Gran Bretaña declararon la guerra a Japón. El mundo se conmovió por la forma en que Japón lanzó aquellos ataques brutales. Todo el mundo se horrorizó, salvo los chinos, quienes ya estaban acostumbrados
a la crueldad de la determinación japonesa para controlarles. Pero el resto del mundo había ignorado la lucha en China. En realidad se solía decir que la guerra chino-japonesa era la guerra olvidada, pues pocos países extranjeros se interesaban por ella. Después del ataque de Pearl Harbor, las tropas japonesas en China se volvieron mucho más hostiles contra los extranjeros, especialmente los británicos y norteamericanos, declarados enemigos suyos. Debido al cambio de actitud hacia los extranjeros, la Sociedad Misionera de Londres quería que todos sus misioneros se congregaran en un solo lugar. Pidieron entonces a Eric y a otros 6 varones que salieran de la zona francesa y se instalaran en la británica. Eric fue invitado a vivir con una familia, la familia Howard Smith. Se trasladó en buena hora. A los pocos días se erigieron barricadas electrificadas alrededor de las zonas. Los soldados japoneses franquearon todas las puertas de entrada y de salida. Los japoneses ordenaron a los extranjeros que permanecieran dentro de las zonas en donde estuvieran viviendo. No debían producirse ningún traslado de una zona a otro, ni a la ciudad Tianjin. No se podía celebrar ninguna reunión numerosa. Quedó prohibido todo encuentro de más de 10 personas. Esta prohibición suponía un reto para Eric, quien había venido celebrando regularmente cultos religiosos en la zona británica. Gentes de toda extracción social, diplomáticos, propietarios de molinos textiles, capitanes de barco, maestros y misioneros vivían allí. A medida que la situación en China se fue deteriorando, estas personas empezaron a preocuparse acerca de lo que el futuro les podía deparar. Necesitaban consuelo y afirmación, y Eric sostenía cultos religiosos para cubrir su necesidad. Y ahora que tenían aún mayor necesidad, en medio de la creciente hostilidad japonesa, se les advertía que ya no podían celebrar servicios de iglesia, al menos no con más de 10 personas presentes. Eric pensó en el problema por largo tiempo y por fin se le ocurrió una solución. Decidió continuar preparando un sermón cada semana, pero en vez de predicarlo desde un púlpito, lo escribía. Consiguió la ayuda del esposo de otro misionero, quien invitó a 9 personas para tomar el té de la tarde. Mientras los invitados sorbían té, la esposa del misionero repartió copias del sermón de Eric, el cual leyeron y comentaron. Entonces, cada una de aquellas personas invitaron a otras 9 a tomar el té y repartieron a su vez copias del sermón. Luego, cada una de aquellas 9 personas hizo lo mismo con otras 9 y así sucesivamente. De esta manera, al cabo de poco tiempo, toda la zona oía el sermón de la semana, sin haber infringido la ordenanza japonesa de no celebrar grandes reuniones públicas. La solución de Eric se llamó la Iglesia del Té de la Tarde. Mientras tanto, al reverendo Howard Smith y a su señora le encantaban tener a Eric como huésped. Con una temperatura de 38 grados, Eric enseñó a sus hijas a jugar el tenis, jugaba al cricket con ellas y hacía de cuarto jugador si deseaban jugar al bridge. Enseñó a las chicas su colección de sellos de correo y cuando se animaron a tener ellas mismas las suyas, pasó horas preparándoles los álbumes. Nada parecía complicado para él. Cuando el suministro de alimento en la zona empezó a escasear y el señor y la señora Howard Smith tenían dificultades para comprar pan, Eric se ofreció a guardar cola ante la panadería a las 5 de la mañana, todos los días, para asegurarse que la familia obtuviera lo necesario. En una carta a un amigo, el reverendo Howard Smith escribió: «Nunca he visto a Eric enojado.
Nunca le he oído decir una palabra fea o descortés, solamente hacer el bien. En agosto de 1942, Eric pensó que su tiempo en China tocaba su fin. Había terminado el manual y como no podía salir de la zona británica, ya no veía por qué continuar en China. Los japoneses habían prometido que antes de finales de 1942 concederían permiso para salir de su zona a cualquiera que quisiera regresar a su país de origen. Eric escribió a Flo y le explicó la situación. Se preguntaba qué pensaría ella acerca de la idea de continuar su labor pastoral en Canadá. Había mucho trabajo que hacer allí para extender el mensaje del Evangelio. Flo le contestó diciéndole que le parecía una idea maravillosa que volviera a Canadá. También le contó que Patricia y Heather asistían al colegio y que Maureen, con 10 meses, crecía y engordaba. La carta levantó el ánimo de Eric. Estaba impaciente por volver a Canadá, a ver a su familia y comenzar una nueva vida. Septiembre y octubre transcurrieron con lentitud. Circulaban muchos rumores, pero ninguna palabra clara en cuanto a si los japoneses iban a permitir a los extranjeros abandonar sus zonas y regresar a sus hogares. Llegó el año nuevo de 1943 y aún no había noticias. No se supo nada hasta el 12 de marzo de 1943, pero no eran las noticias que Eric y otros esperaban. Todos los enemigos británicos y americanos serían enviados al campo de concentración de Wei-Sein, en el centro de la provincia de Shantung, a unos 650 kilómetros al sureste de Tientsin. A ningún enemigo se les permitiría salir de China y regresar a su país. A los enemigos extranjeros se les concedieron 2 semanas de preparación para su reclusión. Se permitía a cada persona enviar 3 baúles, una cama, mantas y sábanas al campamento. Cuando Eric cargó su cama a un camión, desconfiaba de volverla a ver, pues tal vez se trataba de una estratagema de los japoneses para robar camas para sus tropas. Los futuros reclusos podían también llevar al campamento un equipaje de 2 bultos cada uno. Los japoneses dividieron a la gente de la zona británica en 3 grupos y nombraron a Eric capitán de uno de ellos. Los grupos serían transportados al campo de concentración por separado durante 3 días consecutivos. El grupo de Eric debía salir el 30 de marzo. Al acercarse el día, Eric miraba sus pertenencias, preguntándose qué convendría llevar a un campo de concentración. ¿Cómo sería aquel lugar? ¿Debería prepararse para una corta o larga estancia? ¿Qué sería más importante? ¿Llevar más ropa o carne enlatada? ¿O una tetera? ¿O un juego de enciclopedias? ¿Le alojarían en un dormitorio o en una celda? Cuanto más lo consideraba, más preguntas se hacía acerca de lo que les esperaba a los enemigos de los japoneses.